levadura, llamada también fiesta de la Pascua. Los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley no sabían de qué manera hacer desaparecer a Jesús porque temían al pueblo. ¿Quién eres tú? Me llamo Judas y soy discípulo de Jesús. Espera un momento. Ilustre Senado, en el atrio de las naciones espera un hombre. Dice que se llama Judas y es discípulo de Jesús, el falso profeta que trastorna la paz de la ciudad santa. Conduce a ese hombre hasta aquí. Ahora voy. Vamos, entra. Discípulo de Jesús, ¿qué te conduce a Sanedrín? Habla, deja el miedo. Me llamo Judas. No he tenido miedo nunca a nada. ¿Me entienden? A nada. He sabido que se hayan reunido para tratar de un asunto que les importa mucho y me he dicho, vamos allá. Los jueces quieren aprenderle y no se atreven. Pues bien, yo vengo a decirles que si me pagan bien, yo les entregaré a Jesús. ¿Tú? Sí, yo ¿Y qué seguridad nos ofreces? te ofrezco mi palabra. Eso no basta. Me ofende tu duda. No diré que no, pero tú eres su discípulo y todos los discípulos se dejarán crucificar por él. Todos menos yo. Por eso vengo a decirte que me das y te lo entrego. Pues bien, pide. Quiero 30 denarios. ¿Qué? ¿Tanto? ¿Les parece mucho? Ustedes no tienen razón de dudar. Les he pedido el precio de un esclavo y les doy a un profeta. Está hecho el trato. ¿Cuándo me darán el dinero? Cuando te entregues a Jesús. Esta noche, ¿A qué hora? antes de la vigilia media. ¿Dónde? Vendré aquí a decir el sitio donde podrán seguramente encontrarle. Pues bien, hasta entonces se te entregará el dinero. Se alegraron y acordaron darle el dinero. Judas aceptó el trato y desde entonces buscaba una ocasión para entregarlo a escondidas del pueblo. La última cena. Llega por fin el día de los panes sin levadura, en que debían sacrificar el cordero pascual. Jesús envía a Pedro y a Juan diciendo: Vayan y preparen lo necesario para celebrar la Pascua. Cuando entren en la ciudad, encontrarán a un hombre que lleva un cántaro con agua. Síganlo a la casa donde entren. Toquen y digan al dueño de la casa: el maestro manda decirte, ¿cuál es la pieza en donde comeré la Pascua con mis discípulos? Él les mostrará una sala grande, bien amueblada. Preparen ahí lo necesario.
Se fueron pues y hallaron todo como les había dicho, y prepararon la Pascua. La cena lavatorio. Comenzaron la cena. Ya el diablo había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, el proyecto de entregar a Jesús. Jesús sabía que el Padre había puesto todas las cosas en sus manos y que de Dios había salido y a Dios volvía. Jesús se levantó mientras cenaban. Se quitó el manto, se ató una toalla a la cintura y echó agua en un recipiente. Luego pasó a lavarle los pies a sus discípulos y se los secaba con la toalla.
Cuando llegó el turno a Simón Pedro, éste le dijo: Tú, ¿me vas a lavar los pies a mí? Tú no puedes comprender ahora lo que estoy haciendo, pero lo comprenderás después. A mí no me lavarás los pies. Si no te lavo los pies, no podrás compartir conmigo. Si es así, no solo lávame los pies, sino que las manos y la cabeza. Esto no es necesario para el que se ha bañado, pues está del todo limpio. Ustedes están limpios, aunque no todos. Jesús sabía quién lo iba a entregar, por eso dijo: no todos están limpios.
cuando terminó de lavarle los pies, se volvió a poner el manto. Se sentó a la mesa y exclamó: ¿Entienden lo que yo he hecho con ustedes? Ustedes me llaman el Señor y Maestro y dicen la verdad, pues lo soy. Si yo, siendo el Señor y Maestro, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies unos a otros. Dicho esto, se conmovió Jesús hasta lo más profundo de su alma y dijo: En verdad les digo que uno de ustedes me hará traición. Y ellos, afligidos de sobremanera, empezaron cada uno a preguntarse: y él en respuesta dijo: El que meta conmigo su mano en el plato para mojar el pan, ese es el traidor. En cuanto al Hijo del Hombre, él se marcha conforme está escrito de él. Pero hay de aquel por quien el Hijo del Hombre será entregado. Mejor le fuera tal si no hubiese jamás nacido. Y tomando la palabra Judas, que era el que lo iba a entregar, dijo: ¿Seré yo quizás, maestro? Tú lo has dicho, tú eres. Lo que vas a hacer, hazlo pronto. Judas se comió el pedazo de pan y salió inmediatamente. Era de noche. Ninguno de los discípulos en la mesa comprendió por qué Jesús decía eso. Como Judas llevaba la bolsa, algunos creyeron que Jesús quiso decir: anda a comprar lo que falta para la fiesta, o bien anda a dar algo a los pobres. ¿Otra vez tú? Me esperan ahí adentro. Espera un momento. Anás, allá afuera está un discípulo de Jesús y dice que viene a hablar con ustedes. Hazle entrar. Ahora voy. Entra, espera. Aquí me tienen. Veo estos semblantes que dudaban de mí. Han hecho mal, porque yo cumplo lo que prometo. ¿Vienes pues a entregar a tu maestro? Pues claro, ¿a qué habría de venir? ¿Dónde está? Él acostumbra orar todas las noches y hoy lo hará en el huerto de Getsemaní. Ahí lo tomaremos desprevenido. Los soldados no lo conocen. ¿Qué importa? Lo conozco yo, y para que no quepa duda, iré delante de ellos, y aquel a quien yo le dé un beso, ese es Jesús. ¿A qué horas piensa salir con los soldados? Cuando la noche se halla en la mitad de su carrera. ¿Cuánta gente necesitas? Con los soldados que ustedes dispongan. Pues bien, nosotros también te acompañaremos. Marco,
tú eres un fiel servidor. Con Judas aprender a... Si Judas nos miente, apodérate de él. Pierda cuidado, que yo le traeré ese embaucador. Yo llevaré la cuerda y le prometo que no se me escapará. Me han preguntado muchas cosas y nada me dicen de los vestidos. ¿Se vuelven atrás? Aquí tienes la recompensa ofrecida. Y después de esto, Jesús dijo: En verdad, he deseado muchísimo comer esta Pascua con ustedes antes de padecer, porque yo les aseguro que ya no volveré a celebrar hasta que sea la nueva y perfecta Pascua en el reino de Dios. Tomó el pan y dando gracias, lo partió y se los dio a sus discípulos diciendo: Tomen y coman. Este es mi cuerpo, el que es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria mía. Pedro, Juan, Santiago Cebedeo, Mateo, Santiago de Alfeo, Simón, Tomás, Judas, Bartolomé, Andrés, Felipe, tomando luego el cáliz, después de dar gracias, se los dio y dijo: esta copa es la alianza nueva sellada con mi sangre, que va a ser derramada por una muchedumbre. Beban todos para el perdón de los pecados. Y les digo, no volveré a beber de este producto de la vid hasta el día en que beba vino nuevo en el reino de mi Padre. Después Jesús les dijo a sus discípulos: Les doy este mandamiento nuevo, que se amen unos a otros. Ustedes se amarán unos a otros como yo los he amado. Así reconocerán todos ustedes que son mis discípulos, si se tienen amor unos a otros. Todos ustedes caerán esta noche, ya que no sabrán qué pensar de mí. Pues dice la Escritura: heriré al pastor y se dispersarán las ovejas del rebaño.
pero después de mi resurrección iré delante de ustedes a Galilea. Pedro empezó a decirle: Aunque todos tropiecen y caigan, yo nunca renunciaré de ti, Señor. Pedro, yo te aseguro que esta misma noche, antes del canto del gallo, me habrás negado 3 veces. Aunque tenga que morir, yo no renunciaré de ti. Y todos los discípulos decían lo mismo. Después de que hubieron cenado, Jesús y sus discípulos salieron de la sala para encaminarse al huerto de Getsemaní. La luna resplandecía suavemente sobre la ciudad dormida, mientras que la procesión avanzaba lentamente por las calles desiertas. Al acercarse al huerto, los discípulos notaron un marcado cambio en el ánimo de su maestro. Nunca antes lo habían visto tan triste y callado mientras avanzaba. Esa extraña tristeza se hacía cada vez más profunda, pero ellos no se atrevieron a decir nada. Jesús sabía que esa era la última noche entre sus amigos y que tendría que sufrir el dolor de toda la humanidad. Por eso exclamó: Mi alma está muy triste hasta la muerte. Al llegar al huerto, los discípulos buscaron ansiosamente el lugar donde su maestro acostumbraba a orar y pudiera descansar un poco, pues su cuerpo se tambaleaba como si fuera a caer y cada paso le costaba un penoso esfuerzo a la entrada del huerto. Jesús deja a 8 de sus discípulos y les dice: Oren para que no entren en tentación. Acompañado de Pedro, Santiago y Juan, se internó un poco más en el oscuro bosque. Estos 3 discípulos eran los más íntimos compañeros de Jesús. Con frecuencia habían pasado la noche con él en ese lugar. Después de orar un poco, se dormían profundamente hasta la mañana siguiente. Pero ahora Jesús necesitaba su compañía y les dijo: Quédense aquí y velen conmigo. Luego fue a corta distancia de ellos y cayó postrado al suelo. Sentía que el pecado lo estaba separando de su Padre Celestial. Él, que nunca había hecho un mal, sentía que la ira de Dios por el pecado de los hombres pesaba sobre sí mismo. El frío rocío de la noche caía sobre su cuerpo postrado y de sus temblorosos labios brotaba el amargo clamor: Padre mío, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Nunca nadie había sentido un dolor intenso como el que sintió el Salvador en esa hora crítica de suprema agonía. Jesús anhelaba escuchar una palabra de consuelo de quienes aquellos que consideraba sus amigos, y deseaba saber que estaban orando por él y por ellos mismos. Levantándose con penoso esfuerzo, se encaminó tambaleante hacia el lugar donde había dejado a sus compañeros, pero los encontró durmiendo plácidamente. Acercándose, se dirigió a Pedro y le dijo: Simón, ¿duermes? No puedes velar conmigo ni siquiera una hora. Velen y oren para que no entren en tentación, pues el espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Los discípulos se despertaron al oír la voz de Jesús, pero no lo pudieron reconocer, porque la angustia le había cambiado el rostro casi por completo. Su sufrimiento era aún mayor que antes, de tal modo que su sudor era como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Pero no pronunció ninguna palabra de queja. Respetuoso y obediente sonó su voz cuando dijo:
Padre mío, si no puede esta copa pasar de mí sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Al escuchar su oración, los discípulos desearon ir hacia él, pero Jesús los había invitado a quedarse ahí, velando y orando. Sus ojos estaban pesados de sueño, de modo que volvieron a acostar sus cabezas y se quedaron profundamente dormidos. Cuando Jesús volvió a encontrar consuelo en sus amigos, otra vez los encontró entregados al sueño. Entonces, apartándose de ellos, volvió al lugar de retiro y cayó postrado, como dominado por el horror de una gran oscuridad. En ese momento tan triste de su vida, solo la oración podría ayudarlo y sostenerlo. Ya no levantaba la vista hacia el cielo como antes, sino que adolorido se inclinó ante el suelo y sollozó. Padre mío, si no puede esta copa pasar de mí sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Tres veces repitió la misma oración y por 3 veces su humanidad trató de evitar el sacrificio culminante. Pero su alma se sometió totalmente a la voluntad de su Padre y soportó toda la pena sin quejarse. Él solo cumplía lo que deseó su Padre y por eso repetía: hágase tu voluntad. Habiendo hecho su decisión, cayó moribundo al suelo. Nadie, ni siquiera uno de sus discípulos, estaba ahí para poner sus manos sobre la cabeza dolorida de su maestro desmayado. Los ángeles contemplaban la agonía del Salvador y deseaban poder llevarle alivio. Pero no había ninguna vía de escape para el Hijo de Dios. Cuando la lucha entre el bien y el mal está a punto de consumarse, los cielos se abrieron y una resplandeciente luz brilló para disipar las horas de esta hora crítica. Cuando un ángel poderoso vino al lado de Cristo, no vino para quitar de sus manos la copa, sino para fortalecerlo, a fin de que pudiera beberla con la seguridad del amor de su Padre, y mostrándole los cielos abiertos, dijo: no temas, pues nuestro Padre es más poderoso que Satanás, y tu muerte ocasionará la derrota completa del príncipe de las tinieblas, y tú verás el fruto de tus sufrimientos y quedarás satisfecho, porque tu sacrificio salvará a una gran multitud de hombres. Después de la visita del ángel, una paz celestial se veía en el rostro manchado de sudor del Señor. Su agonía no había cesado, pero el temor y el desaliento habían desaparecido. Había soportado lo que ningún ser humano hubiese podido soportar, porque había tenido que llevar los sufrimientos de la muerte por todos los hombres. Los discípulos habían despertado con la luz que rodeaba al Salvador y vieron al ángel y oyeron sus palabras. Confiados que su maestro estaba en manos de Dios, volvieron a dormirse. Contemplándolos, Jesús les dijo: Duerman ya y descansen. He aquí la hora ha llegado, y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Cuando vio que se despertaban, señaló hacia la entrada del huerto, por donde la turba se acercaba, y añadió: Levántense, vamos, he aquí el que me entrega, está cerca. Vamos, que no escape. Jesús se dirigió hacia la turba con paso firme y rostro sereno. Adelantándose a sus discípulos, preguntó: ¿A quién buscan? Yo soy. Al pronunciar estas palabras, el ángel que acababa de confortar a Jesús se puso entre él y la turba, y una luz iluminó el rostro del Salvador en presencia de esta gloria celestial. La turba no pudo resistir ni un momento más. Tambaleándose, cayeron como muertos al suelo.
Al desvanecerse la luz, Jesús permaneció de pie como un ser glorificado, mientras los discípulos lo miraban llenos de asombro y pavor. Pero repentinamente la escena cambió. La turba se levantó y los soldados romanos, los sacerdotes y judíos rodearon a Cristo. Entonces Jesús volvió a preguntar: ¿A quién buscan? Les he dicho que yo soy. Si a mí me buscan, de que viera esto. Jesús dijo esto señalando a sus discípulos que estaban atrás temblando de temor. Estaba listo para sacrificarse por ellos. Judas, fingiendo no tener parte con la turba, se acercó a Jesús y besándolo le dijo: Salve, maestro. Amigo, ¿a qué vienes? Judas, con un beso entregas al Hijo del Hombre. La turba se apoderó de Jesús y procedió a atar aquellas manos preciosas que siempre se habían dedicado a hacer el bien. Los discípulos pensaron que su maestro no se dejaría prender, pero se quedaron chasqueados al verlo amarrado indefensamente. Entonces, en su ira, Pedro sacó su espada para defender a su maestro. ¡Alto! Nadie toca a mi maestro. Pero no logró más que cortar la oreja del siervo del sumo sacerdote. Cuando Jesús vio la violenta acción de Pedro, sacó sus manos de las ataduras y tocando la oreja del herido, dijo: Pedro, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que toman la espada, a espada morirán. ¿Acaso no piensas que puedo ahora orar a mi Padre? Y Él no me mandaría más de 12 legiones de ángeles. Pero ¿cómo pues se cumplirán las Escrituras de que es necesario que así se haga? Malco fue el último hombre sobre la tierra que fue curado por la maravillosa mano de Jesús. Pero ese milagro no pudo cambiar nada. Los soldados de nuevo se acercaron a Jesús y le ataron sus manos. Los príncipes y sacerdotes presenciaron tan grande injusticia. Mirándoles fijamente, Jesús les dijo: Salieron a mí con espadas y palos, como si fuera un ladrón. Todos los días me sentaba con ustedes enseñando en el templo y no me aprendieron. Esta es su hora. Ellos no le respondieron. Y tomando a Jesús, ellos no le respondieron. Y tomando a Jesús, lo llevaron con ellos por el huerto. Algunos soldados buscaron a los discípulos, pero estos ya habían huido en todas las direcciones, amparados por la oscuridad. Soldados, busquen a los discípulos de este hombre. En ese momento, todos los discípulos abandonaron a su maestro, tal como él lo había predicho. Era más de medianoche y los clamores rompían bruscamente el silencio nocturno. El Salvador iba atado, custodiado sigilosamente, se movía con dificultad. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos!
Sus aprensores lo llevaron al palacio de Anás, el exsumo sacerdote, ya que a él debería ser presentado primero. Anás, aquí traen a un reo para que lo juzgues. Tráelo a mi presencia. Ahora voy. Vamos, entren. ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Anda, camina! Ándale, apúrale. Jesús, como cautivo del poder sacerdotal, permaneció con las manos atadas frente al tribunal del pontífice. Anás miraba al Salvador orgullosamente y con desprecio. Le hacía toda clase de preguntas astutas referentes a sus discípulos y su doctrina. Esperaba que Jesús le diera una respuesta imprudente para poder acusarlo. ¿Eres tú, Jesús de Nazaret? Tú, un miserable, un pordiosero. Parece increíble tanta sabiduría en un hombre. Jueces, he aquí el hombre que se hace llamar Mesías y que se titula Rey de Judea, el que juzga nuestra nación, el que falta y atropella nuestras leyes, el que se atreve a amenazarnos con la ruina del templo, el que nos llama raza de víboras. Eres tú el que viene a transformar el orden de las cosas, el que quiere hacer lo que nadie ha hecho. ¿Con qué autoridad vienes a hacer todo esto? Responde, hipócrita Galileo. Jesús veía el propósito del sacerdote como un libro abierto, y como no tenía secretos respecto a su doctrina, contestó: Yo abiertamente he hablado al mundo, siempre he enseñado en las sinagogas y en el templo, donde se juntan todos los judíos. Nada he dicho en oculto. ¿Y por qué me interrogas a mí? Pregunta a los que me han oído. Ellos saben lo que he dicho. Entonces Anás lo miró enojado y confuso, sin saber qué decir, porque sentía que Jesús le adivinaba el pensamiento hasta el más oculto. Uno de los oficiales, lleno de ira, al ver la expresión de Anás, hirió a Jesús en la cara, diciendo: Fue el primer golpe que el Salvador recibió, pero se dio la vuelta tranquilamente hacia el hombre. Sus ojos no revelaban ira, sino una profunda serenidad cuando dijo: Si he hablado mal, pruébalo. Mas si he hablado bien, ¿por qué me pegas? Luego, también ese personaje servil tuvo que bajar la vista ante su mirada. Anás no sabía qué preguntarle. Se daba cuenta que no podría hacer nada contra su sabiduría. Por eso lo envía al tribunal de Caifás. Llévenlo con Caifás. Ahí lo esperan los testigos que lo acusarán. No quiero ver más ante mi presencia a este miserable. Vamos, vamos. ¡Vamos, camina! ¡Hagan paso! Hagan paso. A un lado, mujeres. Hagan paso. ¡A un lado! ¡Vamos! ¡Vete por lado! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Camina! Sí, yo voy. No sé. Aquí te manda mi señor para que sentencies a este hombre. Tráelo hasta aquí. Ahora voy. Vamos, entren. ¡Vamos! ¡Camina! ¡Apúrale! ¡Anda! Y ustedes
hablen, digan todo lo que saben de este embaucador. Uno de ellos, que había sido comprado para acusar a Jesús, declaró alevosamente: este hombre cura el sábado y según la ley está prohibido. Este hombre toma y come con los pecadores. Pacientemente, Jesús escuchaba los testimonios. Ni una sola queja o palabra pronunció en su propia defensa. Al ver los acusadores que el proceso no adelantaba, trataron de obligar a Jesús a condenarse a sí mismo. El sumo sacerdote, levantándose del cetral del juez, exclamó con impaciencia y enojo evidente: ¿No respondes nada? ¿Acaso no escuchas todo lo que dicen contra ti? Jesús guardó silencio mientras sus ojos se postraban en Caifás, quien finalmente, alzando la diestra hacia el cielo, se dirigió a Jesús con un juramento solemne: Te conjuro por el Dios vivo que me digas si tú eres el Hijo de Dios. Cristo no podía callar ante esa demanda. Todos los oídos estaban atentos y todos los ojos fijos en su rostro mientras contestaba: Tú lo has dicho, y aún les digo que verán al Hijo del Hombre sentado a la diestra de Dios y viniendo sobre las nubes del cielo. Al oír estas palabras, Caifás se levantó. Hubiese preferido mostrar júbilo, pero simuló espanto ante esta respuesta de Jesús. Y rasgando su manto en señal de profundo horror, dijo: Ha blasfemado. ¿Para qué testigos con las blasfemias que ha dicho este hombre? Ahí está el condenado a muerte, con la cabeza en alto, el odio de sus hasta entonces ceremoniosos asesinos. Hasta ahora, en este instante, descubrieron su verdadera naturaleza. Rodearon a Jesús como si fueran fieras sedientas de sangre. Lo humillaron y, burlándose de él, le escupieron el rostro. Nunca había sido tratado un criminal en forma tan inhumana como lo fue Jesús. Un grupo de siervos le vendaron los ojos y, golpeándolo, le gritaron: ¡Adivina quién te pegó! ¡Falso profeta! Ahí estaba el condenado a muerte, con la cabeza en alto. El Hijo de Dios soportó todo, sin una sola queja, mientras la sangre comenzaba a correr por su semblante. Pensaba en todos los que serían salvos por su padecimiento. Pedro y Juan habían seguido a Jesús de lejos, mientras era llevado por la turba, y se introdujeron a la sala del juicio. Pedro se sentó con los criados del palacio frente a una hoguera que habían encendido en el patio. Esperaba que nadie lo reconociese, pero al ver su rostro apesadumbrado, una de las criadas le preguntó: ¿No estabas tú con Jesús de Nazaret? Pedro se sorprendió y se turbó al instante. Todos se fijaron en él y, ante tal insistencia, dijo: Mujer, no lo conozco, ni sé lo que dice. Esa fue la primera negación de Pedro. Juan, en cambio, al llegar buscó un lugar retirado donde pudiera pasar inadvertido por la muchedumbre, pero tan cerca de Jesús como le fuera posible. De ese modo evitó ser interrogado. La atención de la gente fue atraída una vez más a Pedro, mientras la portera, señalándolo, le dijo: ¡Ese hombre de los de Jesús! Pedro la miró asombrado y se sintió desfallecer de angustia.
Luego declaró con juramento: ¿Por qué me persigues? No te he dicho que no lo conozco. Lo juro por Dios vivo, no lo conozco. Después de un rato, tuvo una nueva oportunidad para confesar a Jesús cuando uno de los criados le preguntó: ¿por qué niegas que le conoces? Rebeca tiene razón, tú eres Galileo como él, y te hemos escuchando sus patrañas. ¿Por qué me persigues? No lo conozco. El Dios de nuestros mayores no da oídos a escuchar mis súplicas, que yo tenga trato con ese Galileo. Pedro se enfureció y empezó a maldecir, jurando que no conoce a Jesús, que nunca lo había visto. Mas en medio de sus juramentos y maldiciones, yo les he dicho que no se oyó el canto del gallo fuerte. Claro, en el amanecer de un nuevo día, y en su tremendo dolor miró a Jesús. Al sentir la mirada de su maestro, le pareció oír sus palabras de amor mientras lo ofendeaban y ofendían. No pudiendo soportar más, salió corriendo del lugar por el poder. ¡Ándale, vamos! ¡Es un milagro! A ver si es cierto que eres un Dios, háblate a ti mismo. ¡Suéltate! Cayo, ve y trae al concilio. Ahora voy, señor. Concilio, Juan nos espera. Tan pronto como fue de día, fue traído el concilio a la sala con el ardiente deseo de encontrar una razón para llevarlo ante el tribunal romano. Interróguenlo. ¿Eres tú el Cristo, el Hijo de Dios bendito? Responde. Ustedes dicen que soy. Entonces eres tú el Hijo de Dios. Si les digo, no me creerán. Y si les pregunto, no me responderán ni me soltarán. Mas ahora el Hijo del Hombre se sentará a la diestra de la potestad de Dios. ¿Qué más testimonio necesitamos? Porque nosotros lo hemos oído de su boca. Diciendo esto, la muchedumbre corrió a Jesús como fieras sedientas de sangre. Si los soldados no más resplandeciente que el sol. Después de condenar a Jesús, el concilio del Sanedrín se dirigió a Pilatos para que confirmara y ejecutara la sentencia. Cayo, lleva al concilio y a este hombre ante Pilato para que lo sentencie. Ahora vos. ¡Camina! Los asuntos judíos querían tan rápidamente como les fuera posible condenar a Jesús por el temor a que el pueblo interviniera para salvarlo de sus manos. Poncio Pilatos paseaba por su camerín con ademán receloso, pues el estruendo que acudía por Jerusalén le inquietaba. En eso se abrió una puerta
y apareció una mujer. Claudia, eres tú. ¿A qué debo la fortuna de verte? Estás conmovida, pálida. ¿Qué te sucede? Poncio, he tenido un sueño terrible, espantoso, pero lo más extraño, lo más particular, es que he soñado despierta. Desecha tus temores, mujer. Yo sé bien que esta triste ciudad de Jerusalén no es de tu agrado. Vive tranquila, pues tu esposo y sus legiones velan por ti. Además, los judíos saben que son impotentes ante la espada triunfadora de los hijos del Tiro. No, no es eso lo que en este momento me sobresaltó. Lo que me aflige no es una insurrección, no es un motín, es algo terrible, algo espantoso que van a cometer los soldados y que yo no quiero que tú sanciones con tu aprobación. Claudia, tus palabras me admiran. Te ruego, pues, que me expliques. ¿Conoces tú a Jesús el Nazareno? Ese Galileo que recorre las tribus, curando enfermos, predicando una ley nueva. El que dice que todos los hombres son hermanos, que el último será el primero en el reino de su Padre. Y qué sé yo cuántas cosas más, cuyo significado no alcanza a comprender. Pero ¿qué tiene que ver ese hombre con tus sueños? Pues bien, Jesús ha sido preso esta noche por soldados tuyos. Y jamás hombre alguno se ha visto tan cruelmente torturado. ¿Desde cuándo? Los hijos del Tíber escupen los rostros y arrancan las barbas de sus indefensos prisioneros. ¿Y cómo sabes tú eso? ¿Acaso se lo de la ciudad? No, ya te dije que tuve un sueño. Dudas de mis palabras. Claudia, yo no creo en los sueños. Yo he visto, a través de las paredes de mi recinto, una horda de hombres feroces que van armados con lanzas y palos. Entre esos hombres van soldados tuyos, sacerdotes del concilio. Poncio, en Jerusalén va a cometerse un crimen. Es por esto que yo vengo a pedirte por la vida de Jesús. Despreocúpate. Esto no es otra cosa más que un sueño. Pero si fuera realidad, te juro que yo defenderé a Jesús. Siempre que Jesús no conspire contra Tiberio, mi Señor. No olvides que tengo tu palabra. Despreocúpate. Si Jesús no resulta enemigo del imperio, no habrá sentencia. ¿Qué ocurre, Cayo? Señor, los sacerdotes te traen un reo para que lo juzgues. Ese que viene Jesús el Nazareno, mi sueño era una revelación. Cayo, abre las puertas del palacio, que entren esas llenas. Los jueces del Sanedrín, los sacerdotes y los fariseos se niegan a entrar al palacio porque no quieren manchar su decencia entrando a la casa de un hombre que adora a los dioses del Olimpo. Miserables hipócritas, raza despreciable y vil que tocan las trompetas para dar un miserable denario de cobre al menesteroso y roban en silencio un talento breve al que lo tiene. Ya que ellos no quieren venir, yo iré hasta ellos. Traigan el reo de mi presencia. Vamos, entren. ¡Camina! ¡Vamos, camina! ¡Vamos! Cristo permaneció ante el tribunal romano. Pilatos pudo contemplar en Jesús a un ser divino y decidió exigir a los judíos que presentaran sus acusaciones contra el preso. Por eso les preguntó: pueblo que vienes a interrumpir el sueño de tu juez, ¿qué quieren? ¿Quién es este hombre y por qué me lo han traído? ¿Qué acusaciones presenta contra él? Si no fuera malhechor, no te lo hubiéramos traído. Si su juicio es suficiente, ¿para qué me lo traes? Tómenlo y júzguenle conforme a la ley.
¿Y cuál es la sentencia? La muerte, pero nosotros no podemos dársela a nadie. Pilatos no quería condenar a Jesús hasta no encontrar una acusación contra él. Los sacerdotes, apurados, empezaron a buscar falsos testigos y pronto las acusaciones brotaron. Este hombre enseña a la nación cosas malas y prohíbe dar tributo al César, diciendo que él es Cristo Rey. ¿Eres tú el de los judíos? Tú lo has dicho. Cuando oyeron la respuesta, todos empezaron a gritar que fuera sentenciado a muerte, pues a su juicio Jesús había admitido el crimen que le atribuían. ¿Qué mal ha hecho? Ninguna culpa de muerte en él. Lo castigaré y luego le soltaré. Pilatos le preguntó a Jesús: ¿Eres tú entre los judíos? ¿Dices eso de ti mismo o te lo han dicho otros de mí? ¿No soy yo judío? Tu gente y los pontífices te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Mi reino no es de este mundo. Si de este mundo fuera mi reino, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Entonces, ¿rey eres tú? Dices que soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad, y todo aquel que es de la verdad oye mi voz. ¿Y qué cosa es la verdad? Pero Pilatos no esperó la respuesta y saliendo rápidamente al pretorio declaró enfáticamente: Yo no hallo en él ningún crimen. Alborota el pueblo enseñando por toda Judea, comenzando desde Galilea hasta aquí. Sí, de Nazaret. Cuando Pilatos oyó esto, decidió mandar el preso a Herodes. Este era el gobernador de Galilea y estaba entonces en Jerusalén. Pues bien, llevarlo ante Herodes, tetrarca de Galilea. No es decoroso que yo me entrometa en los delitos de su pueblo. Soldados, llévenlo ante Herodes, y es él quien ponga la sentencia. Claudia. Claudia, ¿estás contenta ahora de mí? Creo que fuiste débil en esta ocasión. Pudiste haber arrebatado la vida de Jesús de las manos de esos verdugos. ¡Muévanse! ¡Vamos! Jesús fue llevado por los soldados apresuradamente ante el tribunal de Herodes. Aquí te manda mi señor para que sentencies a este hombre. Traedlo a mi presencia. ¡Vamos, entren! ¡Vamos, entra! ¡Ándale! ¡Vamos, vamos! ¿Quién es este hombre? ¿Y por qué me lo han traído? Él es Jesús Nazareno, traidor y blasfemo. Hace milagros con los poderes que le ha dado Belcebú, príncipe de los demonios. No pueden imaginar, respetables sacerdotes, lo que les agradezco, el que me hayan traído a presentar a este hombre. Hace tiempo que la fama de sus milagros resuena en mis oídos, y he deseado vivamente ver por mis propios ojos uno de tantos prodigios que traen alborotados a los habitantes de esta región. Acércate, profeta, y no temas, y puesto que los prodigios están en tus manos, muéstrame tus habilidades. Confunde mi poca fe. Vamos, haz un milagro. ¿Eres mudo por ventura?
¿Por qué no me hablas? ¿Por qué no me confundes? Asómate a esa ventana, desde donde se ve la cilíndrica torre de David, y dile que te salude. ¿No lo haces? ¿Olvidas que soy el tetrarca de Galilea y que tu silencio puede costarte caro? Miserable, desprecias mis amenazas. Haz un milagro, o de lo contrario, el rigor de mi cólera caerá sobre tu cabeza. Luego prometió dejarlo libre si hacía un milagro en su presencia. Hago mal en enojarme contigo. Sin duda, oh ilustre rey, me crees inferior a tu persona y me desprecias. Es justo, pero debo advertirte que yo no solamente me hallo dispuesto a dejarte en libertad y a aclamarte por mi Señor, sino que estoy dispuesto a adorarte como a Dios mismo y dejarte en libertad. Tráeme agua. Convierte esta agua en vino. Haz ese milagro y caigo de rodillas a tus pies. Solo hace, hasta el más insignificante de mis magos lo haría. La sala se convirtió en una escena de confusión, pues gritaban una cosa y otra. Herodes se unió al populacho en sus esfuerzos por humillar al Hijo de Dios, pero no se atrevió a condenarlo. Y para librarse de la terrible responsabilidad, mandó a Jesús de vuelta al tribunal romano. Traedme uno de mis mantos. Ahora sí parece el rey. Llévenlo ante Pilatos, que sea él quien lo juzgue. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Camina! Abran paso. A un lado, abran paso. ¡A un lado, soldados! ¡Anda, camina! ¡Muévanse! A un lado, mujer. ¡Gente! Abran paso, a un lado. Pilatos, Herodes no lo quiso condenar. Tráiganlo ante mi presencia. Vamos, entre. Vamos, vamos. Cuando los judíos regresaron con el preso, Pilatos respondió impacientemente. ¿Y qué quieren que haga con él? Pues si no lo encuentro culpable, lo castigaré y luego le soltaré. Estas palabras provocaron una furiosa reacción entre los judíos. Su indignación aumentaba por momentos, haciéndose cada vez más intensa. El rostro de Pilatos palideció cuando vio el gesto amenazante de la turba. Sabía que era necesario ser muy prudente con ese pueblo peligroso. Luego surgió una idea astuta en su mente. Era costumbre que en tiempos de Pascua se dejara en libertad a un preso elegido por el pueblo. Soldados, traigan a Barrabás. ¡Vamos, camina! ¡Vamos! ¡Vamos, camina! ¡Vamos! Las autoridades romanas toman un preso llamado Barrabás, que está sentenciado a muerte.
Trayéndole al tribunal, Pilatos lo puso al lado de Jesús y preguntó: Judíos, entre ustedes existe la costumbre de dejar en libertad a un preso en estos días. Yo les pregunto, ¿quieren que le suelte a Barrabás o a Jesús, que se dice el Cristo? Pensando que no habían comprendido su pregunta, Pilatos volvió a cuestionar: ¿Quieren que le suelte el rey a los judíos? Pilatos se turbó. No pensó que las cosas tomarían ese curso. Cuando cesó el tumulto de las voces, volvió a hablar al pueblo diciendo: ¿Qué mal ha hecho? Ninguna culpa de muerte en él. Lo castigaré y luego le soltaré. Soldados, despojen de su túnica a Jesús y azótenlo por sedicioso y menospreciador de la ley de Moisés, acusado por los príncipes y sacerdotes de esta nación. 30 azotes. Vamos. Vamos, vamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 2, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Jesús, extenuado de cansancio y cubierto de heridas, fue azotado sin misericordia a la vista de la muchedumbre. Luego, los soldados lo vistieron de púrpura. Comenzaron a burlarse de él, entre risas y golpes. ¡Gente! ¡Te abandonaron! ¡Sálvate! ¡Sálvate a los demás! ¡Sálvate a ti mismo! ¡Ándale!
Diciendo esto, se burlaban de él poniéndose de rodillas, mientras otros le escupían el rostro. Le pusieron también una corona de espinas. Un poder maligno indujo a la turba cruel a ultrajar a Jesús, queriéndolo obligar a hacer algo en su defensa. Jesús guardó silencio y ninguna queja escapó de sus labios. Pilatos vio a Jesús de pie, sangrante, pálido y agotado. Dirigiéndose a la muchedumbre, lo señaló y le dijo: He aquí al hombre. Se los traigo para que vean que yo no hallo en él ningún crimen. Veanlo, israelitas. Hasta la figura de hombre ha perdido. Bastante está castigado por sus crímenes. Además, ¿qué les importa si este hombre vive o muere después del castigo que acaba de recibir? Ahí está el Hijo de Dios, llevando el manto de la burla y la corona de espinas. Su espalda revelaba los crueles azotes, de los cuales la sangre fluía copiosamente. Su rostro manchado de sangre llevaba las marcas del agotamiento y el dolor. La paciencia del Salvador asombraba a Pilatos, quien no dudaba que el contraste entre Jesús y Barrabás despertaría la simpatía de los judíos por Cristo. Pero no comprendía el odio fanático que sentían los sacerdotes por aquel que era la luz del mundo. Otra vez se elevó el terrible clamor: Tómenlo ustedes y crucifíquenle. Yo no hallo en él ningún crimen. Nosotros tenemos ley, y según nuestra ley debe morir, porque se dice Hijo de Dios. Cuando Pilatos oyó esto, creyó necesario hacer declarar a Jesús de nuevo, y volviéndose al tribunal le dijo: ¿De dónde eres tú? Pero Jesús no respondió. Entonces Pilatos se impacientó y se dirigió a él con rudeza. ¿A qué no me hablas? ¿Que no sabes que tengo la potestad para soltarte y también para crucificarte? Ninguna potestad tendría sobre de mí, si no te fuese dada de arriba. Por lo tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. En ese instante, Pilatos deseó otra vez no condenarlo, pero cuando se puso ante los judíos, estos leyeron su firme propósito en su semblante y gritaban amenazadores: ¡Si sueltas a este, no eres amigo de César! Entonces Pilato se asustó. Si lo llevaban ante el emperador, perdería su elevación y hasta su vida correría peligro. Tomando entonces su lugar en la silla del tribunal, presentando a Jesús, les dijo: He aquí a su rey quede crucificado. Viendo Pilatos que nada adelantaba y cada vez se hacía más alboroto, tomando agua, se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: Tráeme agua. Inocente soy yo de la sangre de este justo, limpio estoy yo de su sangre. Tómenlo y crucifíquenlo. Pero noten, príncipes y sacerdotes, que yo lo declaro justo. Y aquel a quien llama su padre, los juzga a ustedes por obra de este día. Cuando Pilatos se declaró inocente de la sangre de Cristo, desde el público se escucharon los clamores: ¡Que su sangre caiga de nosotros, sus hijos! Tómenlo y cumplan lo que desean. Queda libre Barrabás. Entonces los soldados, tomando a Jesús, le quitaron el manto púrpura, le pusieron su propia ropa para que fuera crucificado,
darse cuenta del resultado de su traición. Buscaba a los sacerdotes, a los cuales reconoció por un grupo de ancianos. Una horrible sonrisa apareció en sus labios. Vean al que le ha vendido. ¿Es cierto que Jesús ha sido sentenciado a muerte? Es verdad. Estamos esperando a que amanezca para conducirlo al Gólgota. Sí, yo he sido el miserable, el infame y traidor, pero este dinero me quema las manos. Tomen, no lo quiero. Ese dinero es tuyo, tú te lo ganaste. Nosotros no podemos admitir. Pues bien, lo ofrezco como limosna para el templo. Esa dádiva mancha la dignidad del Todopoderoso. Admites, miserable, ¿qué mayor mancha para el Dios invisible de Israel que sus oraciones y actos? Diciendo esto, arrojó las monedas a los pies de los sacerdotes y salió corriendo. Al borde de un precipicio creció un sicómoro, cuyas robustas ramas se inclinaban hacia el abismo. Una de estas ramas parecía el palo de una barca. Judas fijó su espantosa mirada en él y sonrió de un modo horrible. Sacó una cuerda de su túnica y se ahorcó en esa noche. Es así un primer momento de nuestro tríodo pascual: aprehensión de Jesús, donación de su vida, traición de los apóstoles. Decíamos el domingo, llega a Jerusalén acompañado, sube en la soledad. Hoy hemos visto que le abandona a sus discípulos. Es así también un mensaje para nuestra vida de cómo caminamos en este sentido. Así les invitamos a que desde el silencio sigamos meditando este misterio del tríodo pascual: pasión, muerte y resurrección de Cristo Jesús. Y nos vemos el día de mañana para el Santo Via Crucis, 9 de la mañana. Círculo, a ver. Chicos, no estén golpeando los tazas, por favor. A ver, más de este círculo, por favor. Primeramente, darle las gracias a todos y cada uno de ustedes por
la disposición, la responsabilidad que pues cada uno tuvo para con este proyecto. Felicitarlos porque el proyecto se vio súper bien. Ustedes saben que por ahí en los ensayos, ¿verdad?, había muchos detalles. Ahorita creo que esos detalles quedaron a un lado completamente. La seriedad que le pusieron se notó bastante. Entonces, de mi parte, yo sí quiero felicitarlos por todo el esfuerzo que se hizo. Pues también comentarles que no se nos olvide, el día de hoy nos toca la visita por ahí al Santísimo. Habíamos mandado un mensaje al grupo de 10:30 a 11 de la noche. Vamos a estar por ahí haciendo la visita. Será en el saloncito que está allá en la parte de atrás. Y pues para que no se retiren, ahorita les vamos a ofrecer un pequeño refrigerio, pues ahora sí que para poder aguantar la jornada que todavía nos resta. Y el día de mañana hay que estar aquí a las 8 de la mañana, si pueden antes, porque iniciamos el Vía Crucis a las 9 de la mañana. Entonces hay que venir pues con sus trajes, con sus guaraches, con sus, bueno, las lanzas las vamos a resguardar aquí. Pues los discípulos ya no participan como discípulos, pero se pueden integrar como pueblo. Las Marías también. Y pues también pedirles estar pues a tiempo, porque queremos empezar en punto de las 9 de la mañana para poder ganarle un poquito al sol. No sabemos cómo va a estar mañana, entonces sí les pedimos puntualidad, así como hoy lo hicieron, el día de mañana igual. Bien, nada más agradecerles el apoyo que nos brindaron para este proyecto. Agradecer especialmente a los hermanos, amigos de la cofradía que los hicieron para apoyarnos. De verdad, yo sé el esfuerzo que ustedes hacen al estar aquí con nosotros, pero también reconocerle a la gente de aquí de Plazuela el esfuerzo que hicieron y la superación que lograron, porque de verdad cuando veíamos los primeros ensayos y ya casi para terminar, de repente decíamos, ay caray, pero mi respeto, sí, gracias a Dios que esto se abrió bien. Recuerden que es una obra de evangelización y lo más importante es agradecer a los papás de estas pequeñas criaturitas que hoy están acompañándonos, a estos niños y niñas que son el futuro de este movimiento. Son los que a largo tiempo o a corto plazo son los que van a continuar con esto, y ojalá que conserven esta tradición. Sí, agradecerles, Karen, a ustedes que nos hayan invitado a formar parte de este proyecto, a los que venimos de Ciudad Fernández, de Río Verde, de la Cofra. De verdad, es algo muy bonito y no queda más que agradecerles y decirles que continúen con esto. Habrá tropiezos, habrá caídas, habrá a quien no le guste, pero al final de cuentas nosotros a quien nos debemos es a Dios. Hay que caernos y hay que levantarnos, y si nos dan un golpecito, nos critican, hay que poner la mejilla y si es necesario la otra, ¿sí? Siempre hay personas buenas, hay personas malas, esto sí es, pero el ejemplo que hoy nos dan, lo que va a haber mañana, 3 caídas, levantarse, la humildad que nos enseñó hoy en el lavatorio de limpieza es lo que hay que tener y lo que nos va a hacer continuar con esto. Gracias y primero Dios, mañana nos vemos todos. Un aplausito para ustedes mismos. Igual de parte del grupo organizador de aquí de Plazuela, pues les queremos agradecer infinitamente pues a todos los compañeros, como ya lo mencionó don Noel, que hacen el esfuerzo todavía mayor para estar acá el día de hoy.
no solamente a los de Plazuela, sino también pues a los compañeros de Cofradía, de Fernández, de Río Verde. Y hay algo bien importante. Hace 3 años, cuando empezábamos con este proyecto, recuerdo perfectamente que fuimos a invitar a varias comunidades que pertenecen a la parroquia para tratar de hacer un proyecto de evangelización que atravesara, pues ahora sí que, como luego decimos, las fronteras, no solamente que se quedara aquí en Plazuela, sino que se extendiera a otras comunidades que pertenecen a la parroquia. El día de hoy se ha cumplido ese sueño que nosotros teníamos, porque tenemos participando en este grupo no solamente gente de Plazuela y de Río Verde, de Fernández, de la Cofradía, sino también gente del Caracol, del Paso de Guadalupe, del Zapote, que son comunidades hermanas, comunidades que pertenecen a nuestra parroquia. Para ellos también, pues nuestro reconocimiento y agradecimiento, porque es un doble esfuerzo, siempre lo hemos dicho. Si los de aquí hacemos un esfuerzo, creo que la gente que viene de fuera todavía hace un doble o un triple esfuerzo por estar acá. Y no es fácil estar viniendo todos los días de ensayo. También hay que sacrificar tiempo, dinero, porque hay que trasladarse de un lugar a otro. Y créanos que para nosotros es algo bonito, se siente bonito estar al frente, y que todo el esfuerzo que también hicimos los organizadores, para todos los que estamos al frente, créanos que pues es muy satisfactorio tener a todos acá, ¿sí? Entonces pues muchas gracias, y Dios les recompensará de alguna manera, a lo mejor con salud, siempre lo hemos dicho, pues todo el esfuerzo que hacemos. Y también por ahí tenemos un compañerito de San Ciro, que no se nos olvide, ¿sí? También de San Ciro, pues es ahora sí que también esfuerzo de él, de estar acá en los ensayos, pues el día de hoy estar presente. Y entonces, quedémonos con esa parte. Alguien nos acaba de decir, pues siempre va a haber críticas, buenas o malas, siempre las va a haber, ¿sí? Pero solamente nosotros como grupo sabemos todo el esfuerzo y todo el sacrificio que hemos hecho, ¿sí? Que si trabajamos, que si vendemos, que si hacemos aquello, que si hacemos lo otro, todo es para beneficio del grupo, ¿sí? No es beneficio personal, y eso siempre lo hemos dicho. Hoy, gracias al dinero que se reunió de todas las ventas, fíjense, mírense, tenemos el vestuario adecuado, tenemos un sonido adecuado, tenemos un jardín o escenografía, ¿verdad?, adecuada a lo que estamos haciendo, al proyecto de evangelización que estamos haciendo. Entonces hay que sentirnos orgullosos, porque todo el esfuerzo aquí se ve, ¿sí? Y pues bueno, pedirles que no se retiren, vamos a ofrecerles un pequeño refrigerio para posteriormente hacer la visita al salud. Gracias. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. A ver, la oración final. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, por ayudarnos a culminar este proyecto. Tómanos en tus manos, bendice a las familias de nuestras familias, a las familias de los que se encuentran ausentes. También te pedimos por la paz en este mundo, pero sobre todo te pedimos también por todos los migrantes. Señor, que sea hoy tu voluntad y no la nuestra. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas y los también no nos dejes caer en tentación. Madre María, te damos gracias por haber aceptado ser la Madre del Señor. Y así como tú tuviste la fortaleza de aceptarlo y afrontar todo lo que esto traía consigo, te pedimos que nos cubras con tu manto y nosotros aceptemos todo lo que se nos viene, todo lo que nos rodea. Con esa fortaleza que tú lo hiciste, nosotros lo haremos
y tú nos cubres con tu manto. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María Madre, ruega por nosotros. San Pablo Apóstol, ruega por nosotros. Sagrado Corazón de Jesús, ruega por nosotros. Ruega por nosotros. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. ¿Listo? Gracias.